De siempre me ha atraído el norte, que incluso cuando era niño y no tenía ni idea de qué significaba eso, era el norte, a mi padre, que era ferroviario, lo trasladaron a Soria, y para mí eso ha sido el norte siempre. Lo he asociado con el frío, otro tipo de construcciones, más presencia de arroyos, de vegetación, comparándolo, claro, con la tierra en la que vivimos, que es muy seca y muy árida. Entonces el norte siempre ha estado ahí como una utopía, como un sitio al que ir. Y de alguna manera pues siempre he estado yendo al norte, o bien al norte de España, o bien al norte de Europa, o a otros sitios que tienen en común pues que son sitios solitarios, que la naturaleza está muy presente, poca civilización, pocas ciudades, claro, pocas prisas. Y eso también pues me lo ha dado la manera de viajar, como he ido al norte, que siempre o casi siempre ha sido o bien en una furgoneta que tengo, una autocaravana, o en bicicleta. Tanto un medio de transporte como el otro son medios de transporte que vas muy a tu ritmo, que vas siendo siempre muy consciente de todo lo que te rodea y que puedes vivir la naturaleza de una forma muy intensa y muy directa, sobre todo la bicicleta. Si llueve te mojas, si hace frío pasas frío, si hace calor pasas calor, si compras comida tienes que cargar con ella, si no llevas comida y no llevas agua pues pasas sed y hambre. Entonces tienes que ir controlando todo, pero es una manera de viajar muy intensa y los días, aunque sean viajes cortos de 15 o 20 días, los días son muy intensos y parecen viajes de varios meses. De esos viajes casi siempre luego sale algo. Lo que pasa es que a lo mejor lo que sale no tiene una relación directa con el viaje y a lo mejor lo que sale pues son varios años después. O sea, que no hago los viajes y luego nada más venir del viaje, de ese viaje sale un libro o sale una exposición o sale una colección de fotos, sino que eso son experiencias que tienes, cosas que van quedando ahí y luego cuando pasa el tiempo pues salen cosas de ese viaje en forma de libro, en forma de exposición sobre todo fotos y algún dibujo y diarios también. Pero trato de vivir el viaje como en directo, o sea, no retransmitirlo. La retransmisión del viaje o la recreación del viaje viene después. En el viaje no quiero perder tiempo escribiendo muchas horas escribiendo un diario, muchas horas haciendo dibujos. Me parece que todo eso es incluso para hacerlo después. El viaje es para vivirlo. Como me decía un amigo que encontré en uno de estos viajes, que íbamos en un barco y entonces la mayoría de los que estaba, un barco pequeñito, la Patagonia chilena, y la mayoría de los que viajaban en ese barco eran alemanes, suizos, y el cielo estaba así el día estaba así un poco gris y todos iban con sus dibujos y con sus anotaciones, sus diarios, y este hombre y yo estábamos siempre en cubierta viendo. Que no había casi nada que ver porque era un día de niebla y apenas se veían un poquito los montes de vez en cuando, pero estábamos ahí sintiendo el viaje y él me decía eso mismo, que él prefería sentir el viaje a estar narrando el viaje en ese momento, que le parecía que eso de narrar el viaje en el momento era despegarte de esa realidad que estaba viviendo de ese momento. O sea, yo puedo decir que soy un pintor o un fotógrafo del norte viviendo en un sitio tan opuesto como es Albacete. No tiene nada que ver la luz ni los colores, son sensaciones visuales totalmente opuestas. El norte yo lo asocio, aunque sean tópicos, pero es que es así, lo asocias con el frío, lo asocias con la soledad, lo asocias con algo muy íntimo, con experiencias muy íntimas.
incluso con la soledad, tú lo vives también desde tu soledad, te conviertes en un solitario, aunque vayas con gente, que no es el caso, porque la mayoría de veces lo haces solo, ese tipo de viajes. Y entonces todos esos colores y esas luces, pues luego en tu obra salen. Tú te pones a trabajar y te das cuenta que te están saliendo esos tonos, aunque estés trabajando aquí en el pleno mes de agosto y con la luz tan fuerte que hay y el calor que hace en el mes de agosto, pero te está saliendo lo otro. En realidad es como si estuvieras a 5.000 kilómetros. Sobre todo he estado pues lo que es el norte de Europa, en la Laponia, tanto en la Laponia noruega como en la Laponia finlandesa, por toda la zona de Cabo Norte, también Islandia y últimamente pues Canadá y también en Alaska. Me queda Siberia, lo que pasa es que Siberia es más complicado por el tema de los visados y luego pues moverte por Siberia no es tan fácil como moverte por aquí por el norte de Europa o incluso Alaska. Es un poco más complicado, pero bueno, llegará. Es una mezcla de pintura y fotografía, por una parte, y por otra de figuración y de abstracción. En la figuración me la aporta la fotografía. Yo ahora mismo no tengo paciencia, lo reconozco, para ponerme a dibujar, a pintar, a trabajar lo figurativo de una manera tradicional, con los lápices, con los pinceles. Entonces, no solamente que no tengo paciencia, sino que además no tengo la necesidad. Me parece que esas referencias figurativas, que sí las necesito en mi obra, la fotografía, el lenguaje fotográfico me las aporta. Y entonces pues yo utilizo la fotografía como una técnica más. Y lo que sí me gusta es las texturas y la plasticidad y la fuerza que te da la pintura. La pintura, después de haber pasado por todo lo que han sido las vanguardias del siglo XX y luego sobre todo el expresionismo abstracto de la segunda mitad del siglo XX, el informalismo, entonces toda esa potencia que ha habido ahí en la pintura, a mí me interesa que esa potencia esté en mi obra, mediante la textura, mediante el color, el gestualismo, o sea, no renuncio a todo eso. Entonces lo que hago es tratar de que el lenguaje fotográfico dialogue, que la fotografía dialogue con la pintura. También se da otro diálogo entre figuración y abstracción. La figuración la aporta la fotografía, sobre todo fundamentalmente con paisajes y con bosques, que además son siempre los mismos. O sea, no me interesa, no es un trabajo de reportero que trata de enseñarnos cómo son los bosques en Finlandia, o no es esa la intención. De hecho, casi siempre trabajo con las mismas fotografías, con los mismos bosques y hasta casi con los mismos paisajes. Y luego,
hay otro diálogo más dentro de lo que es la pintura, que es la pintura gestual, que viene del informalismo, del expresionismo abstracto, y también la pintura geométrica. Y entonces ahí me remito a los constructivistas y a los suprematistas y sobre todo pues a Malevich, con sus famosas formas geométricas tan sencillas, con la cruz tan contundente de Malevich, con el círculo, el cuadrado. Me parece que son formas que son muy elementales, pero que siguen teniendo toda la vigencia que tenían a principios del siglo XX cuando Malevich pues las utilizaba, hace ya más de 120 años. Toda la obra más o menos tiene una entonación que nos remite a lo que decimos de las nieblas, de los tonos fríos, grises, que sería un poco lo que más asociamos con el norte, pero eso trato de romperlo con algún rojo, con alguna línea sobre todo, para darle ahí un contrapunto. Suelo trabajar por series y por eso se repiten mucho algunas imágenes, porque una imagen me lleva a otra y otra a otra, y entonces casi siempre son series de 3 o 4 obras que son muy parecidas entre sí y que parece como que se van complementando. Algunas veces incluso me parece que se complementan tanto que lo que hago entonces es juntarlas y entonces se convierten en un políptico y ya no son obras individuales, sino que ya es una misma obra. El propio método de trabajo con las fotografías, con los barnices, con las pinturas, te lleva a trabajar por series, porque es un proceso lento. Mientras estás trabajando en una obra que se está secando, empiezas otra y esa te lleva a otra y hay por ahí unos recortes y esos recortes se te ponen por en medio y entonces terminan en otra obra. Entonces vas trabajando muchas obras a la vez. Luego también he utilizado mucho las posibilidades que da la pintura, que es como un juego, al trabajar técnicas al agua con técnicas al aceite en una misma obra, que eso es como un pecado mortal. Cuando estudiábamos en Bellas Artes nos decían magro con aceite, imposible, eso jamás, nunca. Y no, pues lo utilizas y salen cosas ahí muy raras, que a lo mejor dentro de 100 años o 200 años el cuadro se craquela y se va cayendo, pero bueno, que me reclamen. La exposición del norte era un proyecto, no era una exposición de cuadros y ya está. Entonces ese proyecto yo traté de hacerlo un poco incluso casi multidisciplinar. Entonces estaba la pintura, que a su vez ya es mezclando varias técnicas e incluso géneros, pero luego también traté de exponer otras cosas que complementaran la exposición o que fueran de forma paralela a la obra pictórica, como eran por ejemplo las exposiciones que hice de libros que me han inspirado, que he ido leyendo a lo largo de varios años. De esos libros entre sacaba citas, las citas estaban también puestas en las vitrinas en la exposición, también había objetos personales de cosas que he ido encontrando en los viajes y que me parecía que todo eso se complementaba. También había una proyección de fotografías y luego pues también traté de hacer actividades que discurrieran un poco paralelas a lo que era la exposición.
Estos meses que hemos estado encerrados, yo pienso que a todos los que estamos acostumbrados a un poco a que somos solitarios, que nos gusta trabajar, lógicamente los artistas pues estás en el estudio trabajando y eso es un acto que haces en soledad. Entonces, no digo que nos ha venido bien estos meses de encierro, porque eso por supuesto no ha sido así, pero al estar acostumbrado a la soledad y a estar trabajando encerrado en tu estudio, pues han surgido más cosas. Entonces han surgido varias ideas, algunas se han concretado, como un vídeo que hice de artistas confinados. O sea que sí han surgido muchas ideas, algunas se han concretado ya y otras pues están ahí que irán saliendo.